Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con el tema de cómo identificar oportunidades en el mercado. Para los que son nuevos, les recuerdo que hemos estado viendo temas como las velas japonesas, las líneas de tendencia, los patrones gráficos, tanto de continuación como de reversión, algunas otras plataformas para comenzar a invertir y actualmente nos encontramos en el tema de los indicadores técnicos. Veíamos que existe una clasificación y es la que vamos a estar manejando a lo largo del curso. En estos últimos videos nos encontramos en el tipo de indicador de tendencia y ya vimos lo que son las medias móviles, tanto las simples como las exponenciales. Veíamos que existen otras, pero no son tan frecuentes y el análisis es el mismo. Ya en el último video veíamos al indicador MACD y a partir de este es que surge el tema de las divergencias, pero no es un tema exclusivo de este indicador, sino que también se utilizan en indicadores como del tipo oscilador, llámese RSI o llámese el oscilador estocástico. Es por ello que el día de hoy vamos a hacer un video exclusivo a las divergencias, pero recuerden que este tema aplica para otros indicadores, solo que así ya nos ahorramos tiempo en los siguientes videos, las vamos a ver de manera general obviamente, pero en este ya un poco más a profundidad. Entonces ahora sí, comencemos con el tema de las divergencias. Muy bien amigos, como vimos en el video del MACD, el concepto de divergencia es simplemente cuando dos cosas van en direcciones opuestas. En su caso veíamos que cuando sus dos líneas se iban separando, ahí ya teníamos el concepto de divergencia. Sin embargo, en las divergencias que vamos a ver el día de hoy van a tener el mismo concepto sí, pero vamos a tomar diferentes parámetros. En estas nos bastará solamente con observar los máximos y mínimos que haga tanto el precio como el indicador. A partir de ahí nosotros vamos a tener dos posibles situaciones. Cuando ambos se muevan en el mismo sentido, la tendencia y su fortaleza se estarían confirmando. Por ejemplo, aquí decíamos que tenemos que observar tanto los máximos como los mínimos. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos mínimos más altos y máximos más altos. De igual manera, si esto fuera el indicador, aquí tendríamos mínimos más altos y máximos más altos. Entonces aquí las direcciones de ambos son hacia arriba. Este tipo de situaciones, si se dan cuenta, es lo que más sucede. El indicador normalmente siempre va siguiendo el precio, pero hay situaciones en las que no es así. Y tanto el indicador como el precio van marcando máximos y mínimos que van en diferente dirección. Es entonces que nosotros vemos que aparece el concepto de divergencia. Por ejemplo, aquí tenemos mínimos más altos, máximos más altos, pero el indicador nos estaría dejando mínimos más bajos y máximos más bajos. Entonces la dirección de estos máximos y mínimos es hacia arriba, pero la dirección de estos de aquí es hacia abajo. Entonces aquí esto automáticamente se convierte en una divergencia. Y siempre que tanto el indicador como el precio vayan marcando máximos y mínimos en diferentes direcciones, no importa si esto es hacia arriba o hacia abajo, ahí nosotros tenemos divergencias y precisamente sobre ellas es de las que vamos a hablar. Cualquiera de estas divergencias son consideradas como señales tempranas y las vamos a poder utilizar como señales independientes o también como señales de confirmación. Por señales independientes me refiero a que tú puedes tomar cualquier divergencia y operar con base a la teoría, pero también las puedes tomar como una señal de confirmación y apoyarte de otros indicadores o de patrones gráficos o de patrones de velas que te sirvan para tener una mayor probabilidad y usarlas en tu estrategia de operación. ¿Cómo las puedes usar? Las puedes usar de dos maneras. La primera es que puedes utilizarlas para identificar zonas de entrada en compra o en venta. Y la segunda forma es utilizarlas para cerrar una operación o bien ajustar tu stop loss, porque algunas de ellas te pueden avisar de algún retroceso que se esté aproximando. Sin embargo, algo que debes considerar es que al ser señales tempranas, va a haber situaciones en las que tengas operaciones negativas porque digamos que sus efectos suelen ser un poco retrasados. Entonces podrías tener posiciones negativas antes de tener una positiva. Pero al final del video les voy a dar algunas sugerencias que pueden tomar para no entrar ni muy antes ni muy después a este tipo de señales. Ahora sí vamos a lo bueno, a los tipos de divergencias. Aquí vamos a tener dos tipos principales que son las regulares y las ocultas. Ambas, si se dan cuenta, tienen tres divisiones. Vamos a empezar con las regulares. Hay quienes les llaman a estas clásicas, pero la verdad es que ese concepto solamente aplicaría a una de estas tres divisiones. ¿Por qué? Porque es la más común. Las otras dos, la verdad es que son muy poco comunes, muy poco frecuentes y también tienen poco respaldo por parte de la comunidad. Se las voy a dejar al final para que pues las tengan y sepan que existen,
pero en esas no vamos a profundizar por lo mismo, no tiene mucho sentido que las veamos porque casi no son comunes, y cuando se las encuentren yo hasta les diría, ¿saben qué? Mejor no las operen. Pero bueno, para su conocimiento se las voy a dejar ilustradas al final del video. Ahora bien, también se van a dar cuenta de que entre las regulares y las ocultas es más fácil detectar y recordar estas divergencias, primero porque son mucho más frecuentes que las ocultas, y segundo, tienen más respaldo por parte de la comunidad y por ello también son más confiables. Pero bueno, empecemos con estas. En particular, las regulares nos van a ayudar a predecir una posible reversión al presentar que la tendencia principal está perdiendo impulso. Entonces, de la división más frecuente que existe en las regulares, nosotros vamos a tener tanto alcistas como bajistas. Las alcistas se van a utilizar para predecir un posible movimiento al alza cuando en una tendencia bajista el precio crea un mínimo más bajo, pero el indicador está haciendo un mínimo más alto. ¿Cómo se vería eso idealmente? Por ejemplo, aquí dice que en la alcista vamos a tener una tendencia bajista. Aquí, por ejemplo, esta línea representaría el precio y la de acá el indicador. Entonces tenemos que el precio está haciendo mínimos más bajos. Aquí esta línea blanca simplemente es para representar que la dirección de esta tendencia es hacia abajo. Y por el contrario, acá tenemos al indicador. El indicador está dejando mínimos más bajos. Obviamente aquí tenemos que estos mínimos van en direcciones opuestas y por lo tanto es una divergencia del tipo alcista. Vamos a ver un ejemplo de estas divergencias en un gráfico real. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el gráfico de Bitcoin en días y aquí tenemos una tendencia bajista, como lo decía acá la teoría, tendencia bajista, y tenemos que está haciendo mínimos más bajos. Si observamos al indicador, que en este caso es el MACD, nos vamos a dar cuenta de que nos está dejando mínimos más altos, lo cual indica que la tendencia bajista se está debilitando, por lo tanto podrían empezar a surgir compradores y a partir de ahí hacer que el precio cambie de tendencia de bajista a una alcista, o al menos tener una corrección en un corto plazo hacia arriba. En el segundo caso, en las regulares bajistas, nosotros tendríamos que estas divergencias se utilizan para predecir un posible movimiento a la baja, cuando en una tendencia alcista el precio crea un máximo más alto, pero el indicador técnico está haciendo un máximo más bajo al mismo tiempo. Si se dan cuenta, para identificar las divergencias alcistas veíamos los mínimos, y para identificar a las divergencias bajistas veíamos a los máximos. Entonces, por ejemplo, esta idealmente se vería así. Dice aquí que me fije en los máximos. Sí, efectivamente me está dejando máximos más altos. Esta línea lo representa, pero el indicador me está dejando máximos más bajos. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una divergencia regular bajista. Si buscamos un ejemplo en una situación real, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin en una temporalidad diaria y aquí tenemos que vamos a observar a los máximos. Tenemos 1, 2, 3 máximos, cada uno es más alto que el anterior, pero en el indicador, que en este caso también es el MACD, tenemos un máximo más bajo que el anterior y otro máximo más bajo que el anterior. Por lo tanto, nos encontramos con una divergencia regular bajista. Y si se dan cuenta, después el precio cambia de tendencia o al menos tiene un retroceso en un periodo corto. Esto es porque las divergencias regulares bajistas significan que la tendencia alcista está perdiendo impulso, como se puede ver en el indicador. Por lo tanto, muchos compradores y vendedores toman esto como una señal para tomar ganancias o bien abrir posiciones en venta, haciendo que el precio cambie de tendencia o al menos tenga una corrección pequeña. Muy bien, ahora continuando con las divergencias ocultas, les comentaba que estas también tienen 3 divisiones, pero 2 de ellas también son muy poco frecuentes, y si ya de por sí las ocultas son poco frecuentes, las otras 2 que voy a omitir explicar son aún menos frecuentes. Entonces, si se las llegan a encontrar, al final del video se las voy a dejar, pero si se las llegan a encontrar ya en un escenario real, yo les diría que las pueden llegar a omitir, pero ya dependerá de ustedes y de su estrategia. A su vez, como les mencioné anteriormente explicando las regulares, estas divergencias ocultas son más difíciles de detectar y también de recordar, principalmente porque los máximos y mínimos del precio suelen estar un poco más alejados que en el caso de las regulares, como veíamos, y además de que el indicador llega a fluctuar bastante entre ambos máximos o mínimos, ya dependerá.
lo que hace que los operadores pues lleguen a sospechar de que estos mínimos, estos picos, no lleguen a tener tanta relación, por lo tanto pues muchos las llegan a omitir. Entonces es por eso que las ocultas son más difíciles tanto de visualizar como de recordar. Ahora bien, la principal diferencia que tienen con las regulares es que estas nos van a ayudar a detectar la continuación de una tendencia. Si se dan cuenta, en las regulares veíamos que nos ayudan a detectar que podría haber una posible reversión por una pérdida de impulso en la tendencia principal. Bueno, pues estas nos van a ayudar a detectar la continuación porque indican que todavía la tendencia principal tiene algo de fuerza, algo de impulso. Entonces, en la división más frecuente de las divergencias ocultas también están las alcistas y las bajistas. Las primeras se utilizan para confirmar un posible movimiento al alza cuando en una tendencia alcista el precio crea un mínimo más alto, pero el indicador técnico está haciendo un mínimo más bajo al mismo tiempo, como se ve aquí. Esta de acá representa el precio, aquí me está dejando un mínimo más alto que el anterior y por lo tanto tenemos que esta dirección va alcista, mientras que el indicador me estaría dejando un mínimo más bajo que el anterior. Por lo tanto, aquí ya tendríamos una divergencia oculta alcista. Si se dan cuenta, seguimos considerando a los mínimos para identificar las tendencias alcistas, tal como lo hacíamos en las regulares que identificábamos los mínimos. De igual manera, en las bajistas identificábamos los máximos y también acá en las bajistas ocultas vamos a identificar a los máximos. Pero bueno, en el caso de las alcistas vamos a ver un ejemplo en una situación real. Muy bien, aquí ya tenemos otro ejemplo para una divergencia oculta alcista. Si se dan cuenta, nos pide identificar mínimos. En este caso aquí tenemos un mínimo, otro mínimo y obviamente aquí son ascendentes. La tendencia es alcista. El mínimo es más alto que el anterior, pero si se dan cuenta acá en el indicador nosotros tenemos un mínimo más bajo que el anterior. Por lo tanto, aquí tenemos una divergencia y esto lo que nos indica es que la tendencia alcista puede estar ganando impulso. ¿Por qué? Porque este indicador está saliendo de una zona con más sobreventa que la anterior, pero sin marcar un mínimo más bajo. Por lo tanto, la tendencia alcista sigue siendo fuerte y esto podría atraer a más compradores, ya que los vendedores que queden pueden ser ya una minoría, dando como resultado que el precio siga subiendo, al menos en un corto plazo. Es por eso que las divergencias ocultas se utilizan para confirmar una continuación de tendencia. Después tenemos a las bajistas que se van a utilizar para confirmar un posible movimiento a la baja, cuando en una tendencia que ya es bajista el precio crea un máximo más bajo, pero el indicador técnico está haciendo un máximo más alto al mismo tiempo, como lo vemos acá ejemplificado. Tenemos que el precio está dejando un máximo más bajo que el anterior, por lo tanto la tendencia es bajista, pero tenemos que el indicador está marcando un máximo más alto que el anterior. Por lo tanto, esto nos indica que la tendencia bajista todavía puede ganar aún más impulso, es decir, que todavía tiene fuerza y vamos a ver un ejemplo en un uso real. Veíamos que para identificar una tendencia oculta bajista teníamos que observar los máximos tanto del precio como del indicador. Aquí tenemos que el precio me está dejando máximos más bajos, pero el indicador me está dejando máximos más altos. Esto de aquí sugiere que la tendencia bajista todavía puede ganar impulso, es decir, todavía tiene fuerza para seguir bajando, ya que el precio, aunque salió de una zona de sobrecompra, no me marcó un nuevo máximo, por lo que esta zona puede ser ideal para los vendedores o los que quieren tomar ganancias como una señal de que los compradores se están debilitando o bien cada vez hay menos en el mercado, por lo tanto el precio puede seguir bajando al menos en un corto plazo. Ahora bien, yo sé que al inicio recordar estos tipos de divergencias puede ser algo complicado, entonces aquí les voy a dejar una imagen visual para que lo recuerden un poco más fácil. Para reconocer las divergencias alcistas, sean regulares o sean ocultas, ustedes deben observar los mínimos. Y para reconocer a las divergencias, tanto regulares como ocultas, pero que sean bajistas, ustedes deben de buscar los máximos. Muy bien, ya que conoces los tipos de divergencias más frecuentes en las que te puedes concentrar para hacer tu análisis técnico, es momento de pasar entonces a los pasos para poder identificarlas. Lo primero que tienes que hacer es obviamente elegir un indicador técnico.
que puede ser el MACD o también puede ser alguno de los otros osciladores como el RSI o el oscilador estocástico. Al final se analizan de la misma manera, no importa qué indicador elijas. El segundo paso es ajustar la temporalidad. Obviamente, entre mayor sea la temporalidad en la que estés analizando tu gráfico, mayor impacto puede tener la divergencia que te estés encontrando. Después, ya que tienes el indicador y la temporalidad de tu preferencia, ahora toca identificar los máximos y mínimos que te encuentres en el precio. Por ejemplo, suponiendo que tu precio va por esta zona, aquí tú encuentras que tienes 1, 2, 3 máximos. También tienes estos dos mínimos. Lo que seguiría sería analizar los máximos y mínimos, pero ahora del indicador. Entonces, ya identificaste los máximos, ya identificaste mínimos del precio. Ahora vamos a identificar los máximos que le corresponden y los mínimos que le corresponden también al indicador. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que este segundo máximo es más pequeño que el anterior. Caso contrario, aquí tenemos un máximo más alto, entonces aquí justamente ya tenemos una divergencia. Aunque en la mayoría de los casos vas a encontrar que tanto los máximos como los mínimos del precio y del indicador van normalmente sincronizados. Entonces, encontrar una divergencia normalmente es muy sencillo. Simplemente encuentras algún desajuste en el indicador o bien en el precio. Como ejercicio para identificar tus primeras divergencias, lo que puedes hacer es trazar líneas rectas entre los máximos o los mínimos. En este caso son los máximos, para que te quede claro bien si tienes una divergencia o no. En el caso de que sí exista, lo que sigue sería identificar qué tipo de divergencia es. Si es regular, si es oculta, si es alcista o si es bajista. Y a partir de ahí esa información te va a ayudar para saber si puedes abrir alguna operación a favor de tu análisis previo o también para salir de una operación que ya tengas ante un posible movimiento en contra. Básicamente esos son todos los pasos que puedes seguir. Ahora bien, lo que puedes hacer también para determinar el posible impacto que podría tener alguna divergencia es considerar lo siguiente. Primero, el número de picos en el precio. Lo común es que sean 2 picos, sean máximos o sean mínimos. Pero ya que encuentres 3, 4 o hasta 5 picos, ahí ya tú puedes esperar un movimiento más fuerte porque a mayor número de picos, mayor puede ser el impulso o bien el retroceso que pueda tener el precio. El siguiente punto es la temporalidad. Como te decía, entre más tiempo tarde en formarse una divergencia, mayor puede ser el movimiento que genere. Por eso es que a temporalidades mayores se puede tener una confiabilidad más grande. Y ya por último, si vas a utilizar al indicador MACD, lo que puedes hacer es revisar 3 cosas exclusivas de este indicador. La primera será la distancia que tienen sus líneas con respecto al nivel 0. Los que vieron el video anterior sabrán a qué me refiero. Esto es porque en el indicador MACD, cuando sus líneas están muy próximas a la línea 0, hay una mayor probabilidad de un cambio de tendencia. Entonces, que se dé una divergencia y además que estén muy próximas de cruzar la línea 0 del indicador, bueno, aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia, como lo indica tanto el indicador MACD como la divergencia. La segunda particularidad con el uso del MACD es que podemos ver el cruce de sus líneas, ya que este puede ayudar a confirmar si se cumplirá la divergencia. Por ejemplo, si aquí nosotros ya localizamos una divergencia, déjenme borrar esto, si ya localizamos una divergencia, pero las líneas del MACD aún no se han cruzado, todavía existe la posibilidad de que estas líneas sigan subiendo hasta que posiblemente hagan un nivel más alto que este, lo que eliminaría la divergencia. Entonces siempre se deben esperar a que haya un cruce, porque este cruce ya confirmaría que este máximo es más bajo que el máximo anterior. Entonces desde aquí ya podrían ver que existe una divergencia, y lo confirma también el MACD, pero esto solo es hasta que estas dos líneas se crucen. Y por último, como caso exclusivo del MACD, lo que también pueden revisar es el tamaño de las barras del histograma. Esto es porque hay quien dice que el tamaño de las barras del histograma también debe de acompañar al movimiento de las líneas del indicador. Y por ejemplo, aquí vemos que sí coincide efectivamente. También tendríamos una divergencia porque aquí el tamaño de las barras del histograma es descendente, contrario a lo que sucede con el precio. Pero esto, a pesar de que sí sucede, yo no me atrevería a decirles que lo utilicen siempre porque es poco probable y poco confiable utilizarlo como una señal independiente. Entonces, síganse basando en las líneas nada más del indicador.
Muy bien amigos, ya por último les voy a dar algunas recomendaciones para que al momento de operar con divergencias tengan la menor cantidad de errores posibles. Aquí tenemos algunas consideraciones. Lo primero es que cuando ustedes busquen los máximos o mínimos en el precio y en el indicador, estos deben ser puntos que sobresalgan con respecto a los demás. Un error de los más comunes en las personas es que tratan de ver máximos y mínimos donde no los hay. Después tenemos que las divergencias no predicen cuándo exactamente se va a ver reflejada una posible reversión o la continuación de la tendencia. Sí, ya sabemos que las divergencias nos indican cierta debilidad tanto en compradores como en vendedores, pero la realidad es que suele tomarse cierto tiempo en verse reflejado lo que estas nos indican. Y por lo mismo es que surge el siguiente punto, que es que las divergencias no proporcionan puntos claros de entrada. Entonces apréndanse eso, no predicen cuándo exactamente se va a ver reflejado y tampoco nos proporcionan los puntos claros de una posible entrada o salida de una operación. Todo eso nos va a llevar a que las divergencias no son señales que cumplan con un 100% de efectividad. Por lo tanto, una recomendación es que solo operen las divergencias que se produzcan a favor de la tendencia principal. Para eso, si tú operas en minutos, bueno, puedes visualizar tu tendencia principal en horas, o si operas en horas, también puedes visualizar tu tendencia principal en días, semanas, etcétera. Otra cosa que les puedo sugerir es que cuando identifiquen divergencias y vean que ya el precio se ha revertido o movido durante cierto periodo de tiempo, lo mejor la verdad es no operar porque podría ser demasiado tarde. Recuerden que en estos casos tanto la prisa como la demora pueden causar pérdidas, entonces siempre va a ser recomendable ser paciente. Eso me lleva al siguiente punto, que con el paso del tiempo y la práctica van a ser capaces de detectar cada vez mejor estas divergencias, incluso a primera vista. La verdad es que detectar divergencias no es gran ciencia, en segundos, si acaso minutos, las pueden detectar. Y por último, si se acuerdan, hay 4 divisiones que no se vieron a profundidad cuando estábamos en los tipos de divergencias. Eso les comenté es porque son muy poco frecuentes, pero les dije que al final del video las íbamos a ver y aquí en esta tabla se las dejo. Tenemos en la parte superior las regulares y en la parte inferior las ocultas. Son 1, 2 y 3 divisiones para cada una. Las 2 primeras fueron las que estuvimos viendo a profundidad, tanto de las regulares como en las ocultas. Y las otras 1, 2, 3 y 4, la verdad es que son muy poco comunes. Y si las ven a detalle, solamente se trata de doble suelo y de doble techo, tanto en el precio como en el indicador. Si recuerdan, ese es un tipo de patrón gráfico que ya vimos en uno de los videos anteriores cuando estábamos en patrones gráficos de reversión. Y bueno, ahora mismo también se cumple con los indicadores. En este caso, cuando el precio hace dos mínimos iguales, sea en la divergencia que sea, el precio debería terminar por subir, de la misma manera que lo hacía con el patrón de doble suelo. Y por el contrario, cuando el precio dejaba dos máximos iguales o doble techo, teníamos que el precio terminaba bajando, así como lo confirmaría cualquier forma que tenga el indicador. Y ya después tenemos el mismo escenario, pero ahora con el indicador doble suelo, doble techo, doble techo. Sin embargo, esta es una situación que ocurre muy pocas veces, entonces yo no le haría mucho caso, no la tendría muy en cuenta para mis operaciones. Y bueno amigos, eso ha sido todo sobre el tema de las divergencias. Espero que les ayude mucho en sus operativas. Si es así, déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó el video, recuerden darle like, eso recompensaría mucho el esfuerzo que se hizo. Les recuerdo que en los siguientes videos vamos a seguir viendo los indicadores de tendencia y posteriormente los osciladores. Si no se quieren perder esos temas, recuerden suscribirse. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.